Pues celebramos esta primera comparecencia en el tema de relaciones exteriores porque es parte de las principales actividades de este Senado de la República. Nosotros somos coparticipantes de la formulación de la política exterior y creo que es muy importante hoy, oportuna, esta comparecencia porque es necesario que incluso se profundice el diálogo con el secretario. Hay veces que se apartan y ejercen algunas posturas de carácter político que se requiere contar con consenso y respaldo de la sociedad mexicana. Nunca como ahora tenemos temas sensibles, tanto con Estados Unidos o en el tema migratorio, como en el tema de la seguridad internacional, que el crimen organizado, el terrorismo, son temas que preocupan a muchos ciudadanos del mundo. La migración es un tema históricamente de los más relevantes a tratar en las relaciones entre México y Estados Unidos. Recordemos que hay 24 millones de personas de origen mexicano, es decir, un 20% de la población de México que vive en Estados Unidos. Son 11.706.191 mexicanos registrados en Estados Unidos en carácter de residentes. 14 millones de estadounidenses de ascendencia mexicana y 6.8 millones de migrantes mexicanos que viven sin papeles. Los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, implican la construcción de lazos sociales, políticos, económicos y culturales ya indivisibles. En consecuencia, lo que sucede en materia migratoria en Estados Unidos debe ser una prioridad de Estado para México, porque de eso depende el potencial de desarrollo de más de 11 millones de connacionales. Actualmente la política migratoria, conocida de todos, se ha caracterizado por ser restrictiva y esa acota de manera progresiva los derechos sociales, económicos y políticos de los mexicanos dentro de sus fronteras. El gobierno vecino ha implementado una política migratoria que se ha traducido en auténticas campañas casi militares contra migrantes indocumentados, trayendo como consecuencia la fragmentación de miles de familias, vulnerando principios mínimos de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Esta política antimigratoria ha sido caracterizada por los gobiernos estadounidenses de Barack Obama, que deportó a más de 2.5 millones de migrantes. Sin embargo, a partir de la promulgación de la orden ejecutiva sobre migración emitida en enero por el presidente Donald Trump, obliga a las autoridades locales a cooperar con las autoridades migratorias para ejecutar las deportaciones de más de 11 millones de ilegales, criminalizando a las personas por su estatus migratorio, y esta se ha potencializado en los últimos días. Frente a este contexto, las autoridades mexicanas reaccionaron de manera lenta e ineficaz y se vieron rebasadas operativa y políticamente tras el estallamiento de una crisis humanitaria manifestada en los miles de deportaciones que empieza a trabajar la actual administración, no obstante que la administración de Donald Trump ya lo había anunciado desde su campaña a la presidencia. La política de deportación no es una política nueva. En la perspectiva migratoria de Estados Unidos, durante la administración de Barack Obama, se deportó a un promedio de 350,000 mexicanos al año y la cifra podría alcanzar los 700,000 si el presidente Donald Trump, con el amago de deportar a todos los migrantes que no acrediten su residencia legal, continúa haciéndolo. Ante esta situación y con la anticipación que el caso amerita, el gobierno de México fue reactivo y no contó con las capacidades de brindar apoyo a nuestros compatriotas. La Cancillería, en primer lugar, en un acto de verdadera irresponsabilidad, no analizó de manera correcta y demeritó las posibilidades reales del triunfo del candidato Donald Trump. Y en segundo lugar, una vez ya consumada la victoria republicana, se minimizó las consecuencias con las que impactaría a la comunidad mexicana de Estados Unidos y la afectación a la relación bilateral. Afectaciones como las sufridas por los beneficiarios del DACA, por sus siglas en inglés, los llamados Dreamers, son jóvenes
que entregaron de manera voluntaria toda su información personal al gobierno estadounidense con la promesa de respetar su estancia dentro del país, siempre y cuando cumplieran con una serie de condiciones. Y ahora, de un plumazo, el actual presidente puede regresar a cerca de 800,000 jóvenes ilegales. Estamos por concluir el sexenio y a 237 días de que el gobierno federal cambie, y frente a un gobierno estadounidense claramente adverso a los intereses de México, detállenos, señor secretario, cuál es la estrategia específica que implementará el gobierno de la República para impulsar la reforma migratoria con Estados Unidos. En otro sentido, le pregunto respecto a los derechos laborales de los mexicanos en el extranjero. ¿Qué acciones promoverá el gobierno mexicano para que los derechos laborales respaldados por la Organización Internacional del Trabajo y sus principios relativos a los derechos fundamentales en el trabajo sean cumplidos y respetados en todos los casos de los mexicanos en el extranjero? Quiero también, en el tema de derechos humanos, que nos informe por qué no ha suscrito y cuál es el estado que se encuentran convenios internacionales como el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad, el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y del trato ante trabajadores y trabajadoras, trabajadores con responsabilidades familiares, el protocolo facultativo de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada en materia del reconocimiento de la competencia y jurisdicción del comité, entre otros temas, y dado el tiempo que es breve, serían parte de los cuestionamientos que desde el Partido de la Revolución Democrática le formulo, señor secretario. Muchas gracias, senador Pedraza. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Relaciones Exteriores. Gracias, senador Pedraza, con su venia nuevamente, señor presidente. Es un hecho que los mexicanos, senador Pedraza, los mexicanos en Estados Unidos están enfrentando una situación sin precedentes. Hay miedo en la comunidad mexicana. Yo he tenido el privilegio de platicar con muchos de ellos, recorrer muchas ciudades de la Unión Americana, y siempre acudimos a distintas organizaciones, incluyendo platicar siempre con los muchachos en este programa DACA o los Dreamers. Y es un hecho que existe una gran preocupación, porque es un gobierno que tiene desde antes de ser electo una postura francamente amenazante. Sin embargo, las cifras hasta ahora, y esto repito, hasta ahora, las cifras de deportaciones están claramente por debajo de lo que vimos en la administración anterior. Esto no solamente cuando se le compara con la cifra que usted señalaba de 350,000 deportados a México en promedio en la administración Obama, pero si solamente tomamos el año pasado, el año 2016, donde las deportaciones para todo el año fueron de 220,000 personas, la cifra de deportados a México al 4 de octubre está por debajo en un 31% con respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, hasta ahora no se ha materializado un fenómeno de deportación masiva, todo lo contrario. Es un hecho más bien que la administración anterior, sin un discurso antiinmigrante, fue en los hechos una administración que alcanzó cifras históricas en materia de deportación. Por supuesto, nos preocupan las distintas directrices que ha emitido el nuevo gobierno, las llamadas órdenes ejecutivas, que tal vez deberíamos de traducir como decretos presidenciales, en materia migratoria, tanto para las deportaciones en territorio fronterizo como para las deportaciones al interior. Hasta ahora, nuestros consulados han estado en una comunicación muy estrecha con las autoridades en los 3 niveles de gobierno, y hemos logrado establecer alianzas muy importantes con gobiernos con los que tienen una clara afinidad hacia el fenómeno migratorio. El caso más notable es California, donde acabo de estar yo en Sacramento hace apenas 3 semanas,
tuve la oportunidad de platicar largamente, no solamente con el gobernador, sino con los líderes camerales, tanto de la Asamblea Legislativa como del Senado estatal, y donde se tienen un entorno de protección a los mexicanos. No todos los estados, sin embargo, tienen las mismas características que tiene California. El reto más importante, lo decía yo hace un momento, es Texas. Y en Texas lo que estamos haciendo es atacar por la vía jurídica los propios tribunales de los Estados Unidos, y hasta ahora con éxito, sumarnos a los litigios que han organizado alguna de nuestras nuestros socios de la sociedad civil norteamericana. Por ejemplo, la ACLU o la NILS, que han participado de manera prominente en estas demandas, con quienes tenemos convenios. Incluso nosotros financiamos parte de los esfuerzos de algunas de estas organizaciones, por ejemplo CUNY, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y eso nos permite tener una presencia jurídica efectiva en la protección de los derechos. El caso más preocupante para nosotros es Texas, por la actitud del gobierno estatal, el clima político predominante en la capital de Texas, donde hay un sesgo claramente antiinmigrante. En cada estado es una realidad diferente, y lo que le puedo decir es que estamos actuando con eficacia y con prontitud, y estamos actuando por la vía que es la más importante, que es la vía jurídica. Por supuesto, estamos actuando también por la vía diplomática, estamos en una comunicación estrecha con las organizaciones, hay una gran pluralidad de organizaciones. No todas las organizaciones, hay que decirlo, ustedes lo saben porque ustedes han estado con muchas de ellas a lo largo de los años, no solamente ahora, no todas las organizaciones tienen la misma visión, pero se han convertido en aliados muy importantes. Tenemos una causa en común que es defender la dignidad y los derechos de los mexicanos. Refiere usted al mercado de trabajo, y aquí hay que decirlo con claridad. En Estados Unidos se vive una gran hipocresía con respecto al trabajo de los mexicanos, porque por un lado se les niega el estatus migratorio que les permitiría trabajar y tener pleno respeto a sus derechos laborales, pero por el otro lado es un hecho que la economía de los Estados Unidos necesita trabajadores mexicanos, y por lo tanto los empleadores disfrutan de un mercado negro que les permite pagarle menos a los trabajadores mexicanos. ¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo con el gobierno de los Estados Unidos? Nos hemos manifestado en la mejor disposición y con ideas concretas de cómo podríamos hacer un programa binacional para una migración laboral legal, ordenada y segura, donde habría oportunidades para los mexicanos que están allá y para los mexicanos que quieran ir allá de manera temporal o de manera definitiva, de encontrar protección a sus derechos y encontrar condiciones actuales. Por más que prevalezca un sentimiento y un discurso antiinmigrante, hay una realidad económica innegable, que es que los Estados Unidos necesita trabajadores mexicanos en sectores tan diversos como la construcción, los servicios de hotelería o, por supuesto, el sector agrícola. Y no vamos a avanzar ninguno de los dos países si seguimos ignorando esta realidad y seguir con un discurso francamente hipócrita por parte de muchas voces en los Estados Unidos que sancionan, fustigan a los ilegales y por otro lado los contratan para trabajar en sus campos o en sus empresas. Me refiero brevemente, pues ya me extendí un poco, a sus últimas dos preguntas. Con respecto a los convenios de la OIT, ahí difiero la pregunta a la Secretaría del Trabajo, que estoy seguro como parte de la glosa estará aquí, puesto que esto es materia de la Secretaría del Trabajo, con la facilitación de la Cancillería, pero esto es competencia de la Secretaría del Trabajo. En materia de desaparición forzada, creo que ahí tenemos buenas noticias, que es el hecho de que finalmente el Senado de la República ha aprobado una minuta que está ya a consideración de la Cámara de Diputados, una minuta de ley en la materia. La materia está avanzando, sabemos que ha sido ya dictaminada en comisiones y esperemos que pronto tengamos un marco jurídico apropiado para atender este enorme tema que son las desapariciones forzadas. Y una vez que tengamos el marco jurídico apropiado y las herramientas institucionales que de ello deriva, por supuesto que México habrá de considerar el ser parte plena de estos convenios, particularmente el que se refiere a usted del Comité de la ONU para Desapariciones Forzadas. Gracias, senador. Gracias, señor presidente.